Que nos acompaña vía telemática. Un gusto, como siempre, conversar con usted, doctor. Coméntenos un poco cuál es el argumento y el criterio que la defensa técnica y jurídica de Danilo Carrera tiene con respecto de su presunta participación dentro del denominado caso Encuentro. Bienvenido, buen día. Hola, don Alexis, muy buenos días, gracias por tu tiempo. A ver, y yo me remito siempre con objetividad a la verdad de los hechos. La verdad es que este es un proceso, el llamado caso Encuentro, tiene, pues bueno, esa etiqueta porque el gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza, pues así se identificaba como el gobierno del encuentro. Uh-huh. Bueno, la fiscalía le puso esa etiqueta. Pues bien, para no perder la ruta del tiempo en lo que respecta a el proceso ya penal que existe ahora, habría solamente que recordar muy brevemente cómo nace el proceso. Porque yo digo que a algunos no les gusta a veces la idea de que haya una persecución que va de lo político a lo judicial, a lo mediático, pero son espacios que yo los tengo perfectamente individualizados para poderlos concretar en su momento. Pero el hecho cierto es que lo que no siempre es usual, un sargento de la policía, y reitero, yo no demerito el grado, sino la actuación. Mire, muy parecido a lo que pasó en el caso Soborno, donde yo fui el abogado defensor del presidente Rafael Correa, que un teniente Fuentes dice que un día mirando las redes se encontró en Twitter una noticia que decía el caso Arroz Verde de un supuesto acto de corrupción o entramado de corrupción en la administración pública, que ya sabemos todo lo que, cómo se manipuló mediáticamente, judicialmente, políticamente el caso. Bueno, mire el símil, aquí aparece una noticia criminis que proporciona un sargento de la policía que dice que en el informativo digital de La Posta, que dirige don Anderson Boscampico, aparece una noticia en la que se afirma la existencia de un entramado criminal que estaría liderado por don Danilo Carrera Druet, por el ciudadano Rubén Sierres, ya fallecido, y luego se enumeran a otras personas como Hernán Luque Lecaro, como Julio César León Vaquerizo, Jorge Orbe Calderón, Roberto Bueno, Antonio Icaza Morla, Leonardo Cortázar Arcos y Gabriel Naim Masud. Pues bien, esa fue la noticia criminis que toma la fiscalía para iniciar una investigación. Hasta ahí parece que es lo correcto. Si hay una noticia criminis, investigue. ¿Cuándo empieza la fiscalía? El 9 de enero del año 2023. ¿Y qué va ocurriendo en el curso de la investigación? Porque en un proceso penal, solamente para recordar las estaciones, hay un proceso de investigación previa, hay un proceso de instrucción, que es el que ya terminó, y luego una etapa intermedia de valoración de lo actuado y determinar si hay unos elementos para ir a juicio, que es la etapa en la que nos encontramos. Pero yendo hacia atrás un poco, a ver, a base de esta noticia criminal se arma un proceso. Pero en la fuente humana a la que se hace referencia la información, se menciona a dos ciudadanos. Por un lado, el ciudadano Cortázar Arcos, Héctor Leonardo, y por otro lado a Gabriel Naim Masud, entre otros. Pero estos dos ciudadanos comparecen a declarar. Gabriel Naim Masud el 11 de abril del año 2023, unos 2 meses después que se ha iniciado la investigación, y él dice que nunca ha hablado de empresa criminal, y lo ha mencionado don Danilo Carrera, a quien dice Masud, yo no lo conozco, sino porque es un personaje público y nada más. A los demás no los conozco. Y luego declara en junio, el 16 de junio del 2023, declara el ciudadano Héctor Leonardo Cortázar Arcos. Y él desmiente el contenido de la noticia y dice, no es verdad que yo haya mencionado, haya referido, haya relatado la existencia de una empresa criminal. Yo no lo conozco al señor Danilo Carrera. Sé que es una persona públicamente conocida por su vinculación al deporte, pero yo con él no tengo amistad, es una persona mayor, y con las otras personas yo no conozco a nadie. Pensemos, mire, don Alexis, junio del 2023. ¿Y qué ocurre?
en el mes de noviembre del 2023, la Fiscalía General del Estado, con este precedente, para mí no actuó con objetividad, que es actuar buscando elementos de cargo y descargo, se decide formular cargo, y allí le formula cargo a don Danilo Carrera Druet. ¿Por qué tipo de delito? ¿Es asociación ilícita o delincuencia organizada? Es por delincuencia organizada. Yeah. Yo antes hacía comentarios sobre asociación ilícita y yo digo que era la hija menor de la delincuencia organizada porque allí lo que marca la pauta es la gravedad del delito. Pero en ambas hay una estructura de poder, para ser muy gráfico, donde hay un reparto de trabajo, en la estructura de los roles y en esa organización criminal llamada delincuencia organizada se va a buscar sin duda obtener beneficios que supuestamente iban a ser en el ámbito de la contratación pública, porque Luque Lecaro era una persona nombrada por el presidente Lazo, que había trabajado hacía muchos años atrás en el Banco de Guayaquil, cuyo uno de los principales accionistas era don Danilo Carrera. Yo lo visito porque él está con arresto domiciliario, que está preso en su domicilio. Y me dice, sí, probablemente yo lo he conocido, pero no es que era mi amigo. Él hizo carrera en el banco y nada más, después se fue a trabajar a otro banco. ¿Por qué lo nombró el presidente, gerente de ENCO? Pues habría que preguntarle al presidente Guillermo Lazo Mendoza. No tuvo nada que ver Danilo Carrera ahí. No, en absoluto. No, mire. Y por ejemplo, le pregunto, doctor, ya que estamos hablando sobre ese tema, las afirmaciones de que Danilo Carrera se reunía con Cherres y con otros personajes para buscar cargos dentro del gobierno de Guillermo Lazo. Hay incluso una versión, un testimonio del general Víctor Arauz sobre ese tema. ¿No tienen asidero, no son argumentos? No, don Alexis, son verdades a medias. Le voy a explicar porque conozco bien la situación. Antes lo venía estudiando y ahora, con mayor razón, que soy el abogado defensor de don Danilo Carrera. A ver, esa es una afirmación que se hizo. Es que Danilo Carrera, por la cercanía con el presidente, podía pedirle que se nombre a alguien para tal cargo. Eso es absolutamente falso. Y en el tema de General Arauz, mire, General Arauz tenía un problema interno con la General Atanya Varela, porque él quería ser comandante general de la policía, asumo que tenía suficientes méritos, pero él tenía bloqueado el acceso porque a la generala, parece ser así, ella le interesaba más que ascendiera el cónyuge de ella, que finalmente asciende. Y Arauz tiene un conflicto insolucionable dentro de la institución con la general Atanya Varela. Por eso es que lo sigue la propia policía al general Arauz, me parece que sin autorización de ningún juez. Le toman fotos, le pinchan los teléfonos y veamos la realidad de las conversaciones que mantiene don Danilo Carrera con el general Arauz. A mí me dice el economista, yo no sabía general de dónde era, pero me dice, Rubén Cherres me pidió, a Rubén Cherres, claro que lo conocía, era una persona que era servicial con don Danilo en las reuniones que tenía. Cherres también hacía algo de tenis, pero no es que era el amigo íntimo ni compartía negocio con Cherres. Don Danilo, pues su negocio ha sido el banco y antes la financiera, tema en el que Cherres nunca estuvo, por supuesto. En eso cierto que Cherres le pide, le dice, oye Danilo, haz el favor de, mira, quiero que por favor lo recibas a Arauz. Y en una de las conversaciones está Vicente Tallano, el gobernador del Guaya, está Alfonso Pocho Jara, ¿verdad? Y está el doctor Tyron Flores. Y ahí en esa reunión está don Danilo, el general Víctor Arauz. Y le plantea y le dice, mire, yo quiero que me ayude. ¿De qué manera? Quiero que usted me recomiende con el presidente. O que me reciba el presidente para explicarle mi situación porque yo quiero ser comandante general de la policía. O usted pues, me hace el favor y le recomienda al presidente que vea mi hoja de vida. Don Danilo le dice, porque primero entiendo que tiene una reunión inicial, me parece que en el domicilio. Y luego hay otra en el búnker, que están las fotos. Sí, la reunión se dio. Pero el resultado de la reunión es que don Danilo le dice, mire general, lamentablemente yo no lo puedo ayudar. Lo que usted me pide no lo voy a hacer. Me apena decirle que no lo puedo servir en ese campo. Esto está ratificado porque declaró el general Víctor Arauz. Entonces, ¿esto qué podría hacer? ¿Qué? Un tráfico de influencia. Además que el tráfico de influencia supone que hay un beneficio para el que recomienda, ¿no? ¿Qué beneficio va a obtener don Danilo si lo hubiera recomendado? Además, si alguien recomienda a una persona para el ejercicio de un cargo y esa persona es una persona ideal,
¿Qué tráfico de influencia? Positivo a favor de la gestión, porque nada se benefició. Pero eso no se dio. No, nunca se dio, ni tampoco la designación del ingeniero Bernardo Manzano para el Ministerio de Agricultura. El primer presidente Lazo dijo, y esto reitero, yo no soy abogado del presidente Lazo, ni lo defiendo a él, ni defiendo la gestión de su gobierno, pero él dijo en su momento, miren, yo lo nombré a Bernardo Manzano porque lo escuché en una conferencia, me pareció una persona de mucho conocimiento y yo le pedí que me acompañe. Es decir, en ese caso tampoco tuvo nada que ver su defendido. No, en absoluto, en absoluto. Y ojo, don Alexis, porque podría ser que, pero en algún momento hay conversaciones que se afirman que fueron entre Cherres y Luque Lecaro, donde, según esa conversación, habría dicho el ciudadano Luque Lecaro que de lo que iban, mire, en la estructura de una conducta criminal hay momentos que llamamos el iter crimini, o sea, la fase de ideación, preparación, planificación. Es posible que haya conversado Luque Lecaro porque así hay unos audios que se han materializado con Cherres. Y Luque Lecaro le dice algo como esto, mire, de lo que vamos a hacer, por eso hablo de proceso de ideación, planificación, deliberación, de eso yo quiero $150,000 para mí. Según esa transcripción o materialización, le dice a Cherres Hernán Luque. Y le dice incluso, según esa transcripción, para eso voy a abrir una cuenta en Andorra. Esa cuenta en Andorra no existe, nunca la encontró la fiscalía. ¿Cuánto consiguió o no? El ciudadano Luque Lecaro tampoco está determinado. Y Cherres está muerto. Esa conversación, si se dio, asumamos que se hubiese dado. Y en esa conversación aparece que le dice Cherres a Hernán Luque Lecaro, de esto que tú vas a recibir, habría que reservarle $30,000 mensuales para Danilo. Habría que reservarle. Don Danilo no participa en esa conversación, ni nunca supo, ni hubo un chat, ni un correo, absolutamente nada, nada y nada. Los testimonios que podría aportar a la fiscalía y a este proceso Hernán Luque, que no ha sido todavía trasladados de la Argentina hasta Ecuador, ¿podrían ser de utilidad para la defensa de Danilo Carrera o usted cree que podría complicar la situación de Danilo Carrera? No, don Alexis, complicar en absoluto. Pudo ser oportuno e importante, pero este momento está concluida la fase ya de instrucción fiscal y estamos ya en la carrera final, que es la etapa intermedia de valoración y de determinación para ver si no hay elementos para ir a juicio. Pero, ojo, el ciudadano Hernán Luque Lecaro tiene un proceso de extradición en curso. Si es extraditado y llega al Ecuador y él es llamado a juicio, entonces él tendrá que declarar en una audiencia pública, oral, pública y contradictoria ante un tribunal de garantías penales. Nos hubiera gustado que hubiese estado presente antes para que ratifique si algún momento él conversó o se reunió con el economista Danilo. Eso jamás ocurrió. Pero ya son hechos dados, ya estamos en etapa intermedia. Sí, nos hubiera interesado, sí, que venga, porque además, mire, en este proceso muy voluminoso, de más de 50,000 páginas, asumamos que la mitad sirve, el otro es copia y fotocopia, pero es interesante porque hay también dictámenes de Contraloría. Los he examinado simplemente para tener una impresión marco del caso. Y tampoco Contraloría está determinando que haya indicios en el ámbito de la contratación pública. Por eso, miren, cuando se arma el proceso, y esto es importantísimo, la señora fiscal de apellido Yuxcha, la doctora Yuxcha, ella pone en el proceso a Danilo Carrera, a Hernán Luque Lecaro, al ciudadano Cortázar, a Machut, y pone a otros ciudadanos de los que menciono, 3, Julio César León Vaquerizo, Roberto Bueno y Jorge Orbe. Como usted bien dijo, don Alexis, esto es un caso de delincuencia organizada, de presunta delincuencia organizada. Hay una estructura de poder, cadenas de mando, porque según el inicio de la instrucción, se dijo que estas personas coludidas en empresa criminal tenían que reportarle lo que se obtenía a don Danilo Carrera y a Rubén Cherres para ir a hacer el reparto. Primero, que nunca había reparto de nada. Y lo que es lo importantísimo en este momento, que la señora fiscal
General del Estado, el 20 de mayo, fiscal actuante, el 20 de mayo del 2024, emite un dictamen abstentivo, o para ser gráfico, no acusatorio, ¿a favor de quién? De Julio César León Vaquerizo, Roberto Bueno y Jorge Orbe. Por eso que yo tengo que la fiscalía no tiene un caso. Pues. Doctor, si usted le ha pedido a la fiscalía que desestime y no considere los audios que han sido publicados por La Posta. Esos audios en algún momento influyeron mucho en la política de este país, tanto que dieron lugar al juicio político y todo lo sucedido posteriormente, que ya no viene al caso comentarlo, pero fíjese usted a qué nivel trascendieron. Pero usted dice, yo pido que la fiscalía desestime esos audios porque su veracidad está en tela de duda. Si está en tela de duda, primero, digamos, no será bueno pedir un peritaje para que confirmen si es que esos audios fueron o no fueron originales, eran o no eran originales, o si fueron o no fueron forjados, editados y demás, porque lo otro sería gravísimo, pues que las publicaciones no correspondan a las voces verdaderas de los implicados, tomando en cuenta cuáles han sido las consecuencias. A ver, miren, Alex, yo en esto soy siempre un crítico constructivo, de siempre, y sobre esto conozco la calidad profesional de Anderson Boscan Pico. Él hace su trabajo, pero en un momento dado también la fuente puede inducir a error o a engaño a quien publicita una noticia. Porque puede pasar. Si usted hace periodismo de investigación, alguien le dice, tengo este dato, usted lo toma, cree que es creíble y lo publica. Y después puede parecer que eso no es real, como ha pasado en este caso. ¿Cuál es el tema allí de fondo? Que usted dijo con propiedad, se podría hacer un peritaje, ¿y por qué no se lo hace? Porque los peritos que conocen su área, y si son peritos de alta cientificidad en el manejo de su materia, pueden decirnos no solo cómo llegan a esas conclusiones, el fundamento científico, etcétera, de su valoración, la veracidad, si han sido editados, si han sido trucados. Lo que ocurre aquí es que cuando en 3 ocasiones declara don Anderson Boscan, y él dice primero que va a proteger su fuente, segundo que ya lo que tenía grabado fue editado para proteger la fuente, se puede estar borrando, como se puede también editar aumentando el sufrimiento, etcétera. Pero dice cuando le requieren, dice, señor, yo para proteger mi fuente, yo ya no tengo la grabación la destruí. Era la única manera de proteger a mi fuente. Pero ¿qué ocurre? ¿Quiénes fueron la fuente? Si la fuente fueron Mashup dice, yo nunca le he hablado de delincuencia organizada. Si he conversado con Anderson Boscan porque lo conozco, bueno, tenemos más, de alguna manera, amigos. Y el ciudadano Cortázar, que dice Arcos, yo sí conversé con el ciudadano Anderson Boscan. Pero dice, yo no le he dicho lo que se afirma, yo no le he hablado de delincuencia organizada. Y es Cortázar que dice, por favor, exhíbame la grabación, confróntese en mi voz para que se pueda decir que yo he dicho otra cosa. Yo no he dicho otra cosa en referencia a delincuencia organizada que lo que digo en este momento. Jamás lo afirmé, no he dicho nada contra el señor Danilo Carrera, quien no conozco, pero es una figura pública. Entonces, con esto que le acabo de ratificar y de insistir, porque es la verdad histórica, don Alex. Doctor. Y la verdad procesal, ¿qué demuestra? Están contradiciendo. Por eso es que nunca se pudo confrontar la fuente, la matriz de la noticia con lo que dicen luego, durante el proceso, 2 personas que supuestamente habrían dado información sobre una delincuencia organizada que es inexistente, don Alex. Doctor, para ir terminando, porque nos quedan además 2 minutitos, le voy a pedir que sea súper breve. Quisiera que nos ponga en conocimiento de en qué momento se encuentra este caso. Conocemos que fue la audiencia preparatoria de juicio el pasado 5 de julio. ¿En qué momento está el caso? Conociendo también que Danilo Carrera se encuentra en prisión domiciliaria. Así es, don Alexis, por su tiempo, brevísimamente. Estamos en la recta final. A partir del lunes 22 de julio y toda la semana, ¿qué va a ocurrir? Primero, la Fiscalía tiene que presentar cargos
si es que va a mantener la acusación contra don Danilo Carrera. Y como tiene que ser individualizada, tiene que decir a base de qué elementos de convicción va o no a mantener un dictamen contra don Danilo Carrera. Y también con respecto a los otros también procesados. Luego será el momento de intervenir todas y cada una de las defensas, seguramente todos vamos a rebatir. En mi caso, si hay una pretensión acusatoria con los elementos que hemos comentado en este momento, más que suficiente decirle, señora, usted dejó fuera a 3 personas de delincuencia organizada, que eran supuestamente los operadores de los contratos. Aquí no tiene un caso, en el caso de don Danilo. Luego el juez, cualquiera que sea la posición de la fiscalía, tiene que resolver porque es juez de garantías penales, y yo digo gráficamente, el juez debe servir como mecanismo de contención. ¿Para qué? Para evitar lo que lamentablemente a veces se da, de creer que el mejor fiscal es el que siempre acusa, evitar un abuso del poder punitivo del Estado que tiene la Fiscalía General. Entonces el juez es libre, competente y soberano para considerar, con respecto, por ejemplo, a don Danilo Carrera, que estamos insistiendo que debe ser sobreseído, puede dar paso al sobreseimiento. Con respecto a los otros ciudadanos, analizará también la situación de todo y cada uno y determinará si deben ser otros, además de los sobreseídos, o si debe llamar a algunos a juicio. Así debe concluir, don Alexis, esta etapa intermedia importantísima en el proceso penal. Nosotros vamos a estar haciendo seguimiento a este caso y, de ser necesario, le vamos nuevamente a molestar para que nos acompañe, doctor. Le mandamos un abrazo muy gentil, gracias por acompañarnos.